paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Dios Padre tierno y misericordioso, que en la unidad del Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entre las alianzas que Dios estableció con el pueblo de Israel, escucharemos hoy la más importante del Antiguo Testamento, la que pactó por la mediación de Moisés en el monte Sinaí a la salida de Egipto. Pongamos atención. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. Amén. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día 7º es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el 7º descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a la mujer, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida.
las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Un tema muy especial para San Pablo es el misterio de la cruz de Cristo en su muerte y en su resurrección. Para los cristianos comprometidos, la cruz es fuerza y sabiduría salvadora para el mundo. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Amén. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El episodio de Jesús expulsando a los mercaderes del templo lo revela como el enviado de Dios Padre para establecer una nueva alianza con el pueblo y una religión en espíritu y verdad. Tu palabra, Señor, manantial de agua viva. Tu palabra, Señor, es la espada que penetra el corazón. Tu palabra, Señor, es
Abrid el corazón, es Dios quien llama. Venid a hablar, Señor, en el silencio de mi alma. Abrid el corazón, es Dios quien llama. Venid a hablar, Señor, en el silencio de mi alma. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó la mesa y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían paloma les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción de este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie les descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdona nuestros pecados. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven.
esposo de María. Enciende en cada alma el fuego de un nuevo Pentecostés, para que nos consagremos como apóstoles el corazón inmaculado, doloroso de María, y apóstoles de los últimos tiempos. Protege con tu sombra a la Iglesia católica y realiza el reino inflamado de los sagrados corazones unidos de Jesús y de María. Gracias te damos, Dios Espíritu Santo, por este tercer domingo de Cuaresma. Danos la sabiduría para que la palabra que ha sido proclamada se encarne en cada corazón y dé fruto abundante de conversión. Ven, Divino Espíritu, toma potestad de este lugar y de cada alma. Enciéndenos en tu fuego de amor. A ti sea el honor y la gloria, en unión del Padre y del Hijo. Amén y amén. Haz llover, Ríos de agua viva. ríos de agua viva, haz Haz llover, llover, Divino Espíritu. haz Ven al fuego de lo alto. haz Manda una llover, nueva efusión de gracia. ríos de agua viva, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, ríos de agua viva, haz llover. Cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y alegría a todos. En Jesús y María. ¿Cuántos tienen un programa cuaresmal planificado? O mejor diría, ¿quién no lo tiene? Levante la mano el que todavía no tiene un plan planificado de esta cuaresma. No tengan pena. Queridos hermanos y hermanas, todos debemos tener en nuestra vida, no solamente para cuaresma, sino en nuestra vida, un proyecto, una planificación, en función y en ordenanza de la palabra de Dios. Porque lo que debe regir nuestra vida es la palabra de Dios. El Señor, desde el principio, cuando hace el gran pacto, la alianza con el pueblo de Israel, y que nos narra hoy la primera lectura del libro del Éxodo, dio 10 mandamientos, 10 normas básicas, que Jesús la resumiría en 2. La primera es poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Dios debe ser el número 1 de tu vida. Nada debe estar por encima de Dios, ni tu propia vida, porque tú eres criatura de Dios. Tú fuiste creado por Dios, y por lo cual le debes a Dios obediencia, honor y gloria. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomen el nombre de Dios en vano. Santifica el nombre de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí ahora? Estamos santificando el nombre de Dios. Cada vez que usted rinde culto, ora, alaba a Dios, está dándole a Dios el lugar que merece. No olviden esto. Esa es la planificación de nuestra vida. Porque un día tú y yo vamos a morir, vamos a morir. Y el Señor nos advierte qué pasa cuando nosotros nos apartamos de su palabra. Dice el libro del Éxodo: no harás mal uso del nombre del Señor. Cuidadito, porque hoy se profana tremendamente el nombre de Dios. A tal punto que algunos tienen la determinación de ni siquiera acordarse, no creen en Dios. Maldicen a Dios, blasfeman contra Dios. Pero todos daremos cuenta. Dice la palabra: tú no harás mal uso del nombre del Señor. No tomen el nombre de Dios en vano. Mucha gente jura cosas que no va a prometer, que no va a cumplir. Pues de todo esto, y si ponemos a Dios por en sí, si lo ponemos a Dios en medio de nuestros planes y no cumplimos, daremos cuenta. Lo dice la Escritura, dice la palabra: 6 días trabajarás. No harás mal uso del nombre del Señor
tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga el mal. No dejará sin castigo. No es que Dios se complace en castigar, como algunos piensan, no. Dios no se complace en castigar. Y la misma lectura más adelante nos dice cómo es el Señor. Dice, acuérdate de santificar el sábado. Recuerden que estamos en el Antiguo Testamento, porque hay personas que interpretan mal la Escritura. Y esas malas interpretaciones llevan también a que surjan falsas religiones. Hay todavía, yo ni llamaría cristiano, porque el cristiano es el que obedece a Cristo. Que todavía siguen que el día del Señor es el sábado. Ya, eso fue superado en el Antiguo Testamento y los judíos todavía lo celebran, pero nosotros no somos del Antiguo Testamento, somos del Nuevo Testamento. No es que nosotros desconocemos el Antiguo Testamento, pero es como cuando el río, es el Antiguo Testamento, va al océano y el océano es Cristo. O sea, Cristo es la plenitud de la revelación. No hay nada por encima de Cristo. Cristo es la revelación de la voluntad del Padre. Él vino a cumplirla. Y dice el Señor, trabajarás y en ellos harás todos los quehaceres, pero el día séptimo, obviamente antes de Cristo, es día de descanso. Día de descanso no es que te vas a ir a la playa a tomar, no quiero decir con esto que no pueda haber recreación, diversiones, no, eso no es lo que está diciendo la palabra, sino que debe haber de los 6 días, uno por lo menos dedicado exclusivamente para Dios, como primer lugar. Y eso cuando Cristo resucita, que es el primer día de la semana, que llamamos el domingo, el día del sol, como antiguamente también se le llamaba, ya nosotros no tenemos que ver con el Antiguo Testamento. Por eso es enseñanza de la iglesia que debemos poner en primer lugar el domingo, ir a la misa. No como una obligación, sino como un agradecimiento. Venimos a agradecerle a Dios los favores de la semana. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no veamos la misa dominical como una obligación, como un peso. Es lo mejor, porque después daremos cuenta. Y el Señor sentencia más adelante, no harás en él trabajo alguno. Antes, todavía yo conocí época en que los domingos eran tan sagrados que todos los almacenes y todas las tiendas cerraban. Eso pasó de moda, ya el domingo no es así. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a arreglar esto, ¿eh? Ojo, la gente piensa que nosotros tenemos la última palabra. Nosotros no tenemos la última palabra, la tiene Dios. Y va a llegar un día en que Dios va a hacer que esto se cumpla realmente. No por obligación, repito, sino por gratitud. Ya, ¿qué importa? Trabajamos los sábados, pero los judíos hasta el día de hoy, los judíos son radicales en eso. Ustedes van a una tienda judía un sábado y van a ver que está cerrada. Los comercios todos cerrados, porque ese es el culto que le dan ellos a Dios. Está bien, mantienen porque aún no han reconocido a Cristo, pero nosotros que hemos reconocido a Cristo, no le damos a Cristo el lugar que se merece. Y termina diciendo, por eso 6 días hizo el Señor el cielo, en la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. No es que Dios estaba cansado de haber creado, estoy cansado, no. Es una manera de decir, ahora ustedes deben tener un descanso, o sea, de las actividades cotidianas para darle a Dios el culto que Dios merece. Ese es el sentido. No que voy primero a la playa, no quiere decir que no pueda ir a la playa, que no pueda ir a una recreación, no está diciendo eso, sino que pongas a Dios en lo primero, darle culto a Él, darle gracias a Él por el don. Luego viene, esos primeros son los 3 mandamientos fundamentales en atención a Dios. Luego viene el prójimo. A partir del 4, que es honrar a padre y madre, pues está hablando del prójimo, y mi prójimo más cercano son mis parientes, pero eso no quiere decir que son los únicos. Todo ser humano es mi prójimo, indistintamente de que crea o no lo que yo creo, es mi prójimo. Y Jesús no vino a hacer acepción de personas, todos somos hermanos en Cristo, aunque no hemos reconocido a Cristo. Y dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años. Esta es una bendición. Cuando uno es obediente y cumple con su padre, Dios nos
bendice, no quiere decir que no podamos morir joven. Lo que está diciendo es que todo eso Dios lo toma en cuenta. Y añade la palabra, no cometerás, aquí viene entrando ya todo lo que tiene que ver con cosas muy concretas. No cometerás adulterio, oh Dios mío. ¿Ven cómo desobedecemos a Dios? Eso ya es como pan caliente, ¿no? Me da igual. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque no hemos tomado en serio la palabra de Dios. Creemos que no podemos ser santos. La palabra de Dios dice claramente, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esto no significa perfeccionismo. La expresión de perfecto en la Biblia es sinónimo de santidad. Yo he dicho y lo repito claramente, los santos no nacen, dígalo. Los santos se hacen. ¿Qué quiere decir esto? Todos somos pecadores, todos fallamos, hasta los curas fallamos y nos confesamos también. ¿Qué creen que ustedes, porque yo soy sacerdote? No, yo no me absuelvo, siempre lo he dicho, ante el espejo. Yo también voy ante otro hermano, y estos días que estuvimos en el retiro del clero, también me confesé, porque hay que aprovechar los momentos de gracia. Y yo no me autoabsuelvo, yo necesito a otro hermano que me absuelva de mi falta. Y hay personas, yo no tengo nada que confesar. ¿Y por qué me voy a confesar con un hombre? Porque está mandado por el Señor. A quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quien ustedes se lo retengan, le quedan retenidos. O sea, si la persona no tiene un propósito sincero de enmienda, yo no puedo absolverlo. Una persona que mata, una persona que roba, una persona que es perversa y dice, Padre, absuélvame. ¿De qué te voy a absolver? Pues este es mi pecado, pero no quiero cambiar. Yo no te puedo absolver porque tú no tienes propósito de enmienda. Una persona que no tiene propósito de cambio no puede recibir el perdón de Dios. Y el sacerdote es a quien Dios le ha dado la potestad de atar y desatar. Lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que quede desatado aquí se desata también en el cielo. Esa es una propiedad que Dios quiso a sus discípulos, la confió a los ministros. Entonces dice la Escritura, porque mi pueblo perece. ¿Por qué perece mi pueblo? Por falta de conocimiento. Y porque no queremos someternos a las leyes de Dios. No son mis leyes, es la ley de Dios. Y añade nuestro Señor aquí, honra a tu padre, pues no cometas adulterio, no robes. Miren, ¿quién se puede esconder de la mirada de Dios? Yo me puedo esconder de ustedes y ustedes no se dan cuenta, pero yo me puedo esconder de Dios. ¿A dónde voy a ir que Él no vea lo que hago? Nadie está viendo, estoy aquí en esta trampita, nadie está viendo. Te conozco, bacalao. Yo no conoce, hombre. ¿Quién tú crees que te está tratando? Y mira lo que dice Dios. Atención. No dará falso testimonio. Ay, cómo esto está. Y ahora que estamos en temas, yo no sé, yo no puedo, por eso yo le digo, tengamos cuidado con el tema de la política. Porque así como hay cosas que son verdad, hay cosas que son falsas. Y un cristiano no puede prestarse a falsos testimonios, porque le daremos cuenta a Dios. Y si tú no tienes evidencia de lo que estás diciendo, mejor no opines. Así de sencillo. No den falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo o sus bienes, ni a su mujer. Ay, qué buena se ve esa mujer. Pero no solamente el hombre. Ay, qué bueno se ve ese hombre. Qué guapo. Cuidadito con los ojos, con las intenciones que no son rectas, porque Dios está viendo. Y no es que tampoco vamos a vivir siempre así con... No, a veces uno puede exaltar una belleza, eso no es nada malo. Pero ya cuando tú maquinas, ¿cómo sería? Ahí está el problema. Cuando das rienda suelta a tu imaginación, estás riendo, ¿no? Cuidadito. Y sigue la palabra diciendo, atención, es que es la palabra de Dios. Por eso si nosotros no meditamos, no nos dejamos instruir por la palabra, estamos en situación de pecado. ¿Por qué? Porque no queremos abrirnos a la gracia. Y señala finalmente, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey. O sea, ni las cosas. Hoy en día, como la gente, en ese afán de querer, no solamente mata con la boca, sino que quita los bienes de otro. Hermano, eso se llama robar.
Y los ladrones, al menos que no se arrepientan, no podrán ver a Dios. Yo puedo ser un ladrón, porque todos tenemos algún tipo de inclinación al pecado. Pero lo que Dios busca, por eso manda a su Hijo, es que aunque tú seas una persona que haya cometido los peores pecados, para ti hay posibilidad de salvación. Esa es la buena noticia, que todos podemos cambiar, que todos podemos tener una vida nueva. Y termina diciendo, ni cosa alguna que le pertenezca a tu hermano. Pues ¿por qué? Porque Dios sencillamente es un Dios celoso, que castiga la maldad. Miren esto, castiga la maldad de los padres en los hijos. Esto nosotros llamamos esto taras hereditarias. Muchas veces cuando un papá o un abuelo cometieron pecados que no se arrepintieron, eso se hereda. Un padre alcohólico, un padre drogadicto, un padre mujeriego. No digo que siempre, pero en la mayoría de los casos hay lo que nosotros llamamos herencias. Herencias que pueden ser positivas, unas son buenas, ciertamente, porque también heredamos cosas buenas, y también heredamos cosas malas. Entonces, hay casos, por ejemplo, en familia, que tú ves que repiten los patrones. Si hay adulterio, se casan, vuelven a casa. Es un desorden. ¿Por qué? Porque eso viene de los ancestros. Y eso no se cortó. Entonces se heredan este tipo de casos. ¿No? Hey, pero ¿por qué mi familia no es estable? Hay que ir atrás. Y claro que hay forma de cortar eso. Pero para cortar eso, tú necesitas rendirte a Cristo y romper esa cadena. Que hay medios, tenemos medios para eso. Porque Cristo vino a romper toda cadena del maligno. Todo lo puede Cristo, todo. No quiere decir que yo estoy sentenciado. Por eso es importante que ustedes conozcan a Cristo, que ustedes se enamoren de Cristo, porque Él es el Señor y ante Él se dobla toda rodilla. Él tiene el poder para romper toda clase de cadena. Cristo es el Señor, pero hay que rendirse a Él y rendir también a tu familia. Después voy a hablar de esta que tengo aquí, esta foto, para que vean cómo Dios también trabaja en una familia. Se puede valer de cualquiera cuando se trata de salvación. Así que no me vengan con el cuento de que ya yo nací así, yo voy a morir así. ¡Mentira del diablo! Los que están en Cristo son nueva creación. Lo viejo queda atrás. Todo puede cambiar cuando tú le crees a Cristo. Cuando lo pones a Él en el primer lugar. Y ciertamente a mí me toca ver muchas taras hereditarias. Terrible. Cada vez que estoy atendiendo personas, yo no sé por qué tengo esta inclinación. Yo pregunto, ¿cómo era tu papá? Y cuando o tu mamá, ¿cómo era? Y tú te das cuenta, wow, esto no viene de ahora, esto viene de atrás. Viene de atrás. Y la buena noticia es que Cristo puede romper esos yugos. Y así Pablo, en la lectura que hemos escuchado, nos habla claramente. Los judíos buscaban señales, signos extraordinarios. Por eso es que cuando estaban en el Sinaí, ellos vieron todo esto y eso quedó marcado en la memoria del pueblo judío. Un Dios, pero no es así Dios. Esa es una manifestación que Dios mostró para que supieran con quién estaba tratando y que entendieran que el Dios que hace alianza con ellos es superior a todos los dioses de Egipto, a todos, donde ellos, la mayoría de las últimas generaciones, crecieron viendo cantidad de dioses distintos. El Dios que se revela en el Sinaí es totalmente diferente. Y ese Dios, por eso dice, Él castiga, pero también bendice. Cuando tú has sido fiel a la promesa de Dios, la milésima, estamos hablando de algo que es como infinito, mucho más. Puede haber pecado, pero más grande es la misericordia de Dios que el pecado. Mucho más grande. Pablo señala, predicamos a Cristo crucificado. Y aquí también podemos entender por qué Jesús hizo lo que hizo. Porque el templo se había convertido, y hasta el día de hoy la nostalgia de los judíos por la reconstrucción del templo, que les advierto que eso nunca va a pasar. Cuando Cristo profetizó, esto será destruido, ellos lo entendieron de otra manera. ¿Cómo tú vas a destruir esto y lo vas a reconstruir si nuestros antepasados
tuvieron casi 46 años para levantar este templo y tú lo vas a destruir y en 3 días. No entendían, estaban bloqueados. Como puede ver, mucha gente también bloqueada cuando no sabe interpretar lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Cuando Juan escribe el Evangelio, ya el templo de Jerusalén había sido destruido. Y Juan tiene la ventaja de que él estaba siguiendo a Cristo cuando Cristo profetizó esto. De manera que le da realce. Por eso Jesús, fíjense, si leen, este es el segundo capítulo. Y Juan entra directamente a lo que es el Evangelio. El Evangelio de Juan es un evangelio eminentemente eucarístico. ¿Qué quiere decir? Donde Cristo, la gran manifestación del Padre, se da a conocer como el cordero inmolado, porque era en el templo donde se sacrificaba el cordero. Pues ese es el cordero de la alianza, como dirá cuando consagre su propio templo. No es que no lo tenía ya consagrado, pero para que los discípulos fueran testigos de esto y ellos a su vez pudieran hacer lo mismo en su memoria. Esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. Ya no tienen que ver con la alianza de Moisés. Ustedes no se dan cuenta que Jesús en la transfiguración, antes de padecer, estuvo al lado, o ellos estaban, tanto Moisés como Elías, y Jesús en el centro para decir: ya pasó la era de Moisés, ya pasó la era de Elías, ahora escuchen a mi hijo, escúchenlo, porque él tiene palabra de vida eterna. Jesús viene a superar a Moisés, viene a superar a Elías. Por eso hay que escucharlo. Es la gran revelación. Dios se revela. Pero ese Dios que se revela sabía que había venido con un solo propósito: hacer el culto, él el culto, el verdadero culto. Ya Dios no quería sacrificios de animales. Él va a sacrificar a su propio hijo por ti, para que hoy tú seas libre. Ese es el gran sacrificio. El cordero que se parte y se reparte. Oh, gloria a Dios. Este es el amor de Dios, el exceso de un amor. Tanto amó Dios a su hijo, lo dirá Juan en 3:16, el capítulo que sigue, que envió a su hijo para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Esa es la vida que Dios te quiere dar, hermano. Esa es la vida que Dios quiere concederte a ti, si le crees a Él. Por eso hay que estudiar la Escritura. Y no solamente estudiarla, sino encarnarla. Digo, yo creo esto, yo le creo a Dios. Yo creo que solo Jesús tiene palabra de vida eterna. Entonces Jesús entra y ve lo que está ocurriendo en el templo. Y claro que tuvo santa ira. Porque hay uno dice: ay, Jesús, ¿qué es la mansedumbre? No, Dios es manso, pero también Dios es justo. Y como justo, Dios tiene todo el derecho de poner orden cuando las cosas están afectando su creación. Ya lo hemos visto en Noé. Dios actuó con severidad en tiempos de Noé. Y si yo le digo que Dios está preparando también una purificación hacia el futuro, y creo yo que un futuro no lejano, por eso es tan importante. ¿Estoy preparándome para eso? Porque la misma palabra de Dios dice en varios textos, y Pedro en una de sus cartas dice que así como ocurrió en tiempo de Noé, Dios también va a purificar la tierra, pero no dice que ya con agua, porque ya Dios pactó no más inundaciones. No quiere decir que no pueda haber diluvio, pero ya no más inundaciones. Si Dios va a purificar el futuro, como lo creo, ¿saben cómo dice Pedro que va a ser la purificación? Con fuego. ¿Usted se imagina eso? Que la purificación que viene hacia el futuro será fuego. Pero si tú estás en gracia de Dios, no tienes por qué asustarte ni tener miedo. Los cielos y la tierra van a pasar, la palabra no dejará de cumplirse. Por eso hay que estar preparado. Por eso nuestra llamada es un llamado constante a la conversión. Y Juan señala que cuando vio Jesús, esto le entró lo que en la Biblia se llama la ira santa. Así como también ocurrió con el profeta Isaías. Recuerden que Jesús está haciendo las funciones, pero en mayor grado de la que hizo Moisés, porque Jesús también subirá, como lo dice Mateo en capítulo 5 y siguiente,
es el nuevo Moisés que instruye al pueblo y les da los mandamientos. Pero los mandamientos ya es lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas, los que van a ser salvados, los que van a estar llamados si hacen la voluntad de Dios, porque este es el Hijo en quien hay que escucharlo. Pero Jesús también tiene el celo de Elías en mayor grado, porque es Dios. Entonces Él tiene todo el derecho de usar el látigo. A veces nosotros, los padres, nos cuesta corregir a un hijo, pero a veces si tú sabes que tu hijo hace un mal y tú no lo corriges, ¿qué tú crees que estás creando? Un monstruo. Y aunque duela, a veces duele más a la mamá y al papá cuando está castigando, pero sabe que es por su bien. Dios sabe que estamos haciendo cosas malas y va a quitar los ojos como diciendo no, la corrección es buena. Yo no estoy hablando del maltrato, porque hoy en día, ahora hemos llegado a un momento de tal liberalidad que hasta los niños pueden poner demanda contra sus padres si lo corrigen. Miren a dónde estamos llegando, todo eso es diabólico, hay que decirlo así. O sea que los padres ya están perdiendo la patria potestad, ya no tienen capacidad de poner orden en su hogar. O sea que de afuera van a administrar tu hogar, ya no están poniendo la ley en ese sentido. Usted tiene que discernir en qué momento. No, a mí me duele castigar, a mí me debe corregir, pero es por el bien tuyo. Yo puedo decirle cosas muy duras, pero no porque estoy molesto, sino porque los quiero. Yo pudiera decir cosas, no voy a decir nada de esto. No, si tú estás cometiendo un adulterio, si tú estás cometiendo un acto desleal a los ojos de Dios y yo no te corrijo, yo falto a la caridad. Que tú me hagas caso o no, ya no es problema mío. Pero mi conciencia queda tranquila de que te corregí, te dije lo mejor. Por tu bien, porque Dios quiere el bien de nosotros. Un mal pastor que no anuncia que hay dos caminos, que uno que te está conduciendo por el camino equivocado, y yo te estoy corrigiendo por el camino bueno, y te digo, oye, no vas bien, pon orden en tu vida. Tú tienes la libertad, pero no podrás decir que no fuiste advertido. Y mi conciencia queda tranquila, pero si yo, sabiendo que estás en un camino equivocado y no te corrijo, yo estoy pecando de omisión y Dios me pedirá cuenta a mí. Y si el malvado se convierte, habrá salvado a tu hermano. Gloria a Dios. Entonces en esto no tengamos miramiento, porque eso es también amor al prójimo. Amar al prójimo, querer lo mejor para él. Y se completa la lectura cuando Jesús, pues, como dije, ya está profetizando su sacrificio. Destruyan este templo, como de hecho lo destruyeron. Jesús acabó totalmente destruido humanamente hablando en la cruz. Como dice el profeta Isaías, que también visualizó esto, no tenía apariencia atrayente. Miren, Jesús, no hay ser humano que haya sufrido lo que sufrió Jesús. Y jamás se podrá entender esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sufrimiento que fue humano y divino. Divino. O sea, cuando hablamos de divino estamos hablando de eternidad. Podríamos decir que místicamente Jesús sigue todavía crucificado por nosotros, por nuestros pecados. Pero al mismo tiempo ya nos liberó para siempre. Ya Él pagó el precio. Ya no vuelve a ser crucificado. Pero sigue siendo crucificado en nosotros. Sigue siendo crucificado en los que están en pecado. Él sigue siendo crucificado. Cada vez que estamos en un pecado que no queremos salir, mantenemos a Cristo crucificado. Por eso es importante romper las cadenas del pecado. Y señala Juan, destruyan este templo. Y se cumplió. El Viernes Santo que vamos a celebrar dentro de pocas semanas, se nos recuerda el martirio de Cristo. Pero antes de padecer, y es lo que estamos celebrando ahora, porque las dos cosas están conectadas, no hay calvario sin ofrenda, es decir, sin culto, y no hay culto que no nos remita al misterio redentor de Cristo crucificado. Lo explico sencillamente. Cristo bien sabía que venía a morir y preparó, fíjense que no lo hizo al principio, sino al final, porque no podemos separar la Eucaristía de la cruz, no podemos. O sea que la cruz es el misterio redentor de Cristo que celebramos en cada Eucaristía. Lo que yo estoy aquí viviendo con ustedes es el misterio redentor de un Cristo que es en exceso, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a vivir, cuando Él, sabiendo que era el cordero que va a ser sacrificado,
y que el Padre permite que sea así, parte el pan, o sea, se quiebra, como el sacrificio de Abraham, con la diferencia de que Dios, cuando Abraham le había dicho que Dios que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham obedeció con dolor. Ya estaba listo para darle el zarpazo a su hijo, apuñalarlo, como le había pedido, degollarlo. Y cuando Dios no quería eso, porque Dios estaba preparando ¿qué? El verdadero sacrificio. Y el verdadero sacrificio va a ser su propio hijo. Y le dice, no hagas eso, detente. No, ese no es el sacrificio que yo quiero. Dios no quiere sacrificio de hombres, de sacrificio humano. Dios mismo se va a sacrificar. Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla. Dale gloria a Dios, Él tiene el poder para eso. Y por eso Dios, Jesús, cuando va a morir, parte el pan. Los discípulos no entendían, ellos pensaban que, bueno, es una ceremonia, porque Jesús era judío. Y como judío celebró la Pascua, Él hizo el rito pascual, pero se apartó después e instituyó algo nuevo. No es lo mismo. Ojo, nosotros no celebramos la cena de los judíos, celebramos la cena pascual. O sea, Jesús hizo la cena judía porque era judío, pero después al final separó e instituyó lo que estamos celebrando tú y yo. ¿Qué te parece? Jesús toma el pan, lo parte y le dice, tomen y coman. Dijo, esto se parece a mí. Esto va a ser como si fuera yo. Tomen y sigan. Mi cuerpo. No dice el cuerpo de fulano. No, mi cuerpo. Yo me estoy sacrificando por ti. Yo me partí por ti. Tomen, cómanlo. Es decir, cómete al cordero. Aleluya. Cómete al cordero. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y esto es lo maravilloso, no dice tendrá, tiene vida eterna. Pero el que lo come dignamente. Porque cuidado con comer el cuerpo de Cristo indignamente. 1 Corintios capítulo 11. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre indignamente, es decir, sin estar preparado, sin haberse arrepentido, come y bebe. Come y bebe. Su propia condenación. Cuidadito con la Eucaristía. Porque mucha gente ha convertido la Eucaristía en una moda. Saben que están en pecado, que están amancebados, que están en situaciones. Cuerpo de Cristo, amén. Cuidadito, esto es muy serio. ¿Qué no lo está diciendo el Padre Teo? Es la palabra de Dios. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre indignamente, se está condenando él mismo, no Dios. Porque la base de todo esto es el arrepentimiento. Repito otra vez, tú puedes ser el pecador más grande de esta historia. Para ti hay oportunidad si te arrepientes, si pide perdón. Y finalmente, tomó el cáliz, su sangre, ya Jesús estaba mirando. A mí me encanta cómo Mel Gibson, en la película La Pasión que todos ustedes creo que vieron, cuando hace una relación hermosísima, o sea, en la parte cinematográfica, que pone cuando usted está celebrando y luego una escena del Calvario. O sea, haciendo ver, claro, como él es religioso, pudo entender un poco, o sea, que realmente la sangre de Cristo es la sangre que se derrama en la cruz. Tomen y beban, esta es mi sangre, la que derramé. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Yo derramo mi sangre por ti. Por eso ustedes y yo estamos en deuda con Dios. Esa deuda es que yo no puedo pagarla nunca. Por lo cual, como no puedo pagarla, entonces tengo que vivir agradecido. Y por eso esto que celebramos se llama acción de gracia. La Eucaristía literalmente es acción de gracia. ¿Qué venimos a hacer cuando venimos a la iglesia? Darle gracias a Dios. Señor, cuánto me has amado, cuánta misericordia has tenido este pecador, de esta pecadora. ¿Cómo pagaré a Dios todo el bien que hace por mi alma? No tendré vida suficiente ni en la eternidad para agradecer el inmenso amor que Dios ha tenido por mí. Aleluya. El inmenso amor que Dios ha tenido por mí. Esto es lo que Dios nos invita a ser agradecidos. Ahora bien, yo quiero hacer un paréntesis porque no puedo terminar, porque hoy para mí también es un día memorable.
Ustedes ven esta figura aquí, para mí es una madre espiritual. Concepción Armida. Yo he leído muchos santos, tengo admiración por muchos santos, pero esta en particular, después de la Virgen María, ha marcado mucho mi vida sacerdotal. Porque esta mujer casada, fue casada, para que vean que los santos no nacen santos y se pueden santificar en cualquier ámbito. Casados, viudo, viuda, consagrado, religioso, religiosa, a todos. Creo que todos los que estamos en esta misa, algún día les gustaría ver a Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Tienen que ser santos. Cuando yo digo esto, no diga diga gracias, Señor. Porque Dios no viene por los santos, Dios viene por los pecadores para que sean santos. Esa es la diferencia. ¿Por quién viene Dios? Para que sean santos, para eso viene. Permítame dar algunas de las días así muy rápidamente de lo que representó la vida de esta mujer. Como dije antes, una mujer casada. Tuvo 9 hijos. Que vean que los hijos tampoco es un impedimento para ser santo. Un esposo muy querido que ella quiso mucho. Le doy algunos semblantes de Concepción Armida porque hoy se celebra el día en que partió al cielo. Y un día como hoy, hace unos 5 años, el Señor me dio la dicha de estar en México cuando la estaban beatificando. Conchita, muchas gracias. Y la siento muy cerca. En mi cuarto tengo un cuadro más grande todavía. Y cada vez que me muevo, me está mirando. No, en serio. Cada vez que me muevo, me está mirando. Como diciendo, yo siento de verdad que ella está muy unida a mí. Yo estoy muy... Sí, déjale. Gracias, Conchita. Miren, estos son frases que ella escribió en algún momento, pero tiene muchas. Es una mujer que escribió mucho y sobre todo dedicó su vida por la santidad de los sacerdotes. Una mujer que se levantaba todos los días a las 3 de la mañana en su capilla privada para orar por nosotros. ¿Cómo yo no voy a estar agradecido? Y yo agradezco a todos los laicos también que oran por sus pastores. Es importante. La gente piensa, ya él es cura. No, yo también necesito oración. Nosotros los sacerdotes también necesitamos oración. No piensa que ya por ser cura, porque hay curas también que se condenan, ojo, hay curas que se pueden perder. El hecho de ser cura no significa que recuérdense, uno de los grandes apóstoles de Jesús, de los 12, uno se condenó, hasta donde teníamos conocimiento, Judas, que no quiso sentir el amor, la misericordia de Dios. ¿Qué podemos decir de Concepción Armida? Ella dice, ser esposa y madre, atención, las que son esposa y madre, no fue nunca un obstáculo para mí, para mi vida espiritual. Ay, no es que tengo un marido, que tengo hijos, que esto y el otro. Ese no fue un obstáculo, no me vengas con eso. No me vengas con eso. Me está viendo así. Todos podemos ser santos. Claro, en conformidad a la opción que yo tengo. No le pida a un monje, también creo que el cura de Francisco de Sales, de un cartujo que haga una vida de un misionero. Son dos cosas diferentes. Se está santificando en su área. Cada uno se va a santificar en su área. Y dice Conchita, alimentaba a ella hablando como mujer, declaraba a una de sus nueras, dando un consejo a la nuera. Fui muy feliz con mi marido. Qué bonito. Fui muy feliz con mi marido. El marido también está en línea de ser santificado. En la última conversación con su marido, gravemente enfermo, le preguntó, miren lo que le pregunta, ¿cuál es tu última voluntad para mí? Y miren lo que le responde el marido, que seas toda de Dios y toda de mis hijos. ¿Qué padre piensa así? ¿Qué padre que tiene temor de Dios piensa así, que sabe que se va a morir y le desea lo más grande, que tengas temor de Dios? O sea, que obedezcas a Dios, porque el principio de la sabiduría es temer a Dios. Ese es el sabio, ese es el misterio del cual San Pablo habla de la cruz. La sabiduría de Dios es la cruz, esa es la mayor sabiduría. Y ella eso lo abrazó en su vida. El Señor mismo le dijo un día, te casaste
para mis altos fines. O sea que hasta el Señor, como ayer venía el testimonio de Lucas que hablaba de esto también, él quería ser cura, pero el Señor no, para el cura no. Te quiero casado, se lo mostró o no. ¿Estás contento o no estás contento? Pues tienes que ser santo aquí, con tu esposa. Ese es el plan de Dios, es que es así. Dios no te llama a ser cura. Y si bueno, cura, pastor, pero en la casa. O sea, con tu esposa y con tus hijos. Esa es tu santidad. Allí, no hagas lo que no te corresponde. O sea, Dios a cada uno nos llama a una opción clara. Y dice, la más grande gracia mística descrita por los maestros espirituales no son el privilegio de los consagrados a Dios en la vida sacerdotal o religiosa, sino que son ofrecidas a todos los cristianos, cualquiera que sea su condición. Cualquier condición. Es que este tema hay que hablar más porque la gente de verdad no tiene noción de que la vocación a nosotros, la primera vocación es la santidad de vida, en el estado que Dios me llame. Esa es la primera. Y después vienen todos los demás, pero esta es la primera. Sigue escribiendo. Nos parece que Dios ha querido darnos una demostración viva, histórica de esta verdad en Conchita. Conchita recibió las gracias eminentes del desposorio místico. Miren, hay cosas que ella hizo que no es que Jesús se la pedía, pero ella estaba tan enamorada del misterio de Cristo crucificado, que en su emblema decía, por ellos me santifico. Y también otra frase que solía decir, usaba mucho, sálvalo Señor, sálvalo. Pero para salvar ella se hacía ofrenda. Como fruto de esa relación con Cristo, tuvo uno de los estados místicos más altos que tienen los santos. Se llama el desposorio místico. O sea que después que su marido murió, ella hizo algo que Jesús no le pidió. Ustedes saben cómo se marca el ganado, ¿verdad? Pues ella mandó a hacer con el signo de Jesús, JHS, en hierro, y se lo prendió en el corazón. Así, carne viva quedó marcada en su pecho. A los pocos días Jesús se le apareció y le dijo, yo no te pedí eso, pero me agrada. Yo no te pedí eso, pero me agrada. O sea, como un acto de sacrificio. Después viene lo que va a ser esto, eso se llama, es uno de los estados místicos más altos, el desposorio. O sea, el alma se casa con Dios. Ya no vive ella, ya no vive él, es Cristo en él o en ella. Y eso fue literal, así como lo digo. Como instrumento de Dios, Conchita se le llamaba familiarmente llena una misión profética. Fundó 5, escuchen, siendo una mujer laica, 5 institutos religiosos y todos están vigentes. 5. Una congregación de religiosas, de las Hermanas de la Cruz. Una congregación de hombres, sacerdotes, misioneros del Espíritu Santo, que están vigentes. Y 3 diferentes congregaciones o apostolados laicales. Dice, pero ¿de dónde le inspiró una mujer dócil al Espíritu? El Señor le inspiraba estas cosas. Y todo vigente. De los cuales ya hay algunos que también están en estado de santidad. Por ejemplo, su fundador, su director espiritual, ya es santo. Tuvo unos directores espirituales también que son místicos, también en proceso de santidad. Monseñor Martini, por ejemplo, que para poder guiarla a ella, le tuvo que pedir a Dios una gracia especial, que también era la encarnación mística. Un obispo santo de México, que podía, para poder entender, porque cuando estas experiencias místicas son tan fuertes, necesita de un discernimiento muy grande de un santo, para poder entender a otro santo. Como pasaba con Teresa de Ávila. Teresa de Ávila tuvo que buscar, por eso tuvo varios directores espirituales, hasta que se encuentra con Juan de la Cruz, que también podía entenderla porque estaba viviendo experiencias parecidas, ¿no? ¿Sí? Cuando ellas se encontraban juntos, eran tan intensas las conversaciones que los dos quedaban suspendidos en el aire, en éxtasis. O como Francisco de Asís, porque siempre detrás de un gran santo también puede haber una gran santa,
o un gran santo. O sea, porque Dios nos llama a caminar en fraternidad, en comunión. Y esto es hermoso. ¿Ven? Entonces, imagínense a Conchita ahí toda elevada y Monseñor Martínez igual ahí. O sea, en esa... ¿Por qué? Porque tienen lo que reciben la gracia, aparte de la formación intelectual que nosotros recibimos, está también la gracia que se llama ciencia infusa. Es decir, que el Espíritu Santo toca a una persona y le da conocimiento que ningún otro puede tener. Ese se llama ciencia infusa, ese es un don carismático que Dios da, no a todos. Eso va a depender siempre para qué Dios quiere un instrumento para cosas concretas. Y por eso, con esto voy cerrando, uno de los grandes carismáticos de la iglesia actualmente, que es presidente, bueno, ya acaba de renunciar porque ya por su edad, bastante mayor, que es el cardenal Rainero, canta a la mesa, que leyó las obras de Conchita, y para mí uno de los grandes padres actual, en lo que nosotros llamamos los padres apostólicos, los padres de la iglesia, que una autoridad de la iglesia católica dijo de Conchita, no tengo la menor duda, que no solamente va a ser una gran santa, sino una doctora de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que una laica, que no es lo mismo que Teresa de Ávila o Teresita del Niño, que eran religiosas, sino una laica, llegó a las más grandes alturas del conocimiento de Dios. Ustedes pueden. Yo les digo, si ellas pudieron, tú también puedes. ¿Y qué se necesita? Algo que Dios no puede darte, pero que tú lo tienes. ¿Qué? ¿Ah? La voluntad. Tu voluntad y tu determinación. Quisiera Dios que este día usted salga de aquí. Señor, sí, yo soy un gran pecador, yo soy una gran pecadora, he cometido los pecados más terribles que alguien haya podido. Señor, a veces solamente recordar las cosas feas que yo he hecho me da vergüenza, Señor. Pero tú has dicho en tu palabra, Señor, y quiero volver sobre este pasaje porque es hermosísimo. Si Dios castiga el pecado, dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tengas otro Dios fuera de mí. Si tú sales con esta convicción, ya yo no quiero tener otros amores que no sea el amor primero de Dios. Ya yo no quiero tener otras cosas que no sea Él. Y si tú sales con esta convicción de aquí, dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo y abajo. No adorarás nada de eso, ni te rendirás, ni le rendirás culto. Porque yo soy el Señor tu Dios y atención, soy un Dios celoso. ¿Qué quiere decir esto? Yo no quiero competencia, porque hoy en día, cuando yo veo tanta gente engañada que se mete en la santería, en la brujería, ese dar culto al diablo. Es culto al diablo. Y tú le estás creando celo en Dios porque Dios es celoso de su gloria. No le des gloria a nada que no sea Dios. Él tiene que ser el número uno. Y por eso dice la palabra, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres, sí, porque hemos podido heredar cosas, pero Dios perdona en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, es decir, que no me aman, porque el odio es lo contrario al amor. No quiero saber de Dios. Si tú insistes en esto, dice la palabra, pero dice, castigaré la tercera y cuarta generación de tu familia. Pero, atención, pero soy misericordioso. Y yo agregaría, padre, porque es un papá, padre tierno y misericordioso de aquellos que dice, pero soy misericordioso, es decir, te va a perdonar, te va a amar, te va a restaurar. Y no hay proporción ni entre la tercera ni cuarta generación por una generación que es milésima. No hay proporción, aleluya. No hay proporción. Dios te está diciendo, mi amor es tan grande
que supera la tercera y cuarta generación de tu familia. Si tú te rindes a mí, si tú clamas mi misericordia, yo vendré sobre ti. De aquellos que me aman y obedecen mi mandamiento. De aquellos que me aman. Amado Dios, he pecado. He merecido castigo. He merecido condenación. Pero tú no quieres eso para ninguna criatura. No permitas que sigan el odio. No permitas que sigan la maldad, en el adulterio, en las fornicaciones, en los vicios, en todo lo que me puede llevar a la condenación. Tú no quieres mi condenación, Dios. Dame la voluntad, dame el valor, dame la determinación de renunciar al pecado. Dígalo conmigo. Señor Jesús, he pecado, te he ofendido, ya no quiero serlo más. Ya no quiero hacerlo. Hoy decido renunciar al pecado, a toda infidelidad, a cualquier vicio, a cualquier atadura del mundo, del demonio, de la carne. Y te acepto de todo corazón como mi único Dios, como mi único Salvador, como mi único Redentor. Y tengo la firme convicción de que llegaré con tu gracia a la santidad. Amén. Amén. Y amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.